Estimados participantes, muy buenos días. Bienvenidos al seminario del día de hoy. Es verificación de producción nacional y autorización de licencias de importación, perdón, para entidades contratantes. Nuestra facilitadora del día de hoy es Karen Mejía. Karen, muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días, Anita. Muy buenos días con todo el público presente. ¿Sí me escuchan? Sí, se te escucha, Karen. Por favor, también recordarles a nuestros estimados participantes que cualquier consulta referente al tema de hoy lo pueden realizar a través del chat, por favor. Antes de empezar, vamos a dar unos 2 minutitos para que ingresen las personas que están en sala de espera, que se están uniendo a nosotros. Listo, Karen, ingresaron ya las personas que estaban en sala de espera. Estás con el micrófono apagado. Sí, muchas gracias, Anita. Muy gentil por tu ayuda. Perfecto, entonces damos inicio. Solamente voy a preparar y ya Ya es podemos. visible la presentación. Perfecto, empezamos entonces. Muy buenos días con todos ustedes. Muy buenos días a toda la audiencia que se encuentra presente. Un agradecimiento especial a la Dirección de Capacitación y Certificación por la invitación. Bueno, el saludo a Karen Mejía, de la Dirección de Control de la Producción Nacional. Con ustedes voy a darles una pequeña charla de cómo funciona el proceso de verificación de producción nacional para realizar la importación de bienes y adquisición de servicios en el extranjero. Así como también vamos a ver cómo se realiza la adquisición de vehículos especiales y de aplicación especial, y vamos también a ver el proceso de autorización de licencias de importación a través de la ventanilla única ecuatoriana. Por lo tanto, la presentación se ha dividido en 3 partes. La primera, bueno, vamos en cada una de estas partes. La dinámica va a funcionar así. Vamos en cada una de las primeras partes, vamos a contestar preguntas y respuestas para poder iniciar con la otra etapa, ya que son temas que abarcan normativas diferentes. Entonces, dada la situación, quisiera con ustedes darles la bienvenida del proceso de verificación de producción nacional y cómo funciona. Muy bien, para lo cual es importante partir desde la normativa. Que lo que dice en el artículo 10, numeral 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala como una de las atribuciones del CERCOP el administrar los procedimientos para la certificación de producción nacional en los procesos precontractuales y de autorización de importaciones de bienes y servicios por parte del Estado. Partiendo entonces desde la ley, se establece ya en el reglamento, a través de las nuevas modificaciones, en el artículo 4 del reglamento, señala que para la adquisición de bienes que las entidades contratantes vayan a importar directamente o para la contratación de servicios en el exterior a ejecutarse, será necesario realizar previamente el trámite de verificación de producción nacional conforme la normativa emitida por el CERCOP. De esta manera, podemos también, en el mismo artículo, señala que para el caso previsto en el numeral del artículo 2 de la ley, no será necesaria la verificación de producción nacional y tampoco se sujetarán al proceso de autorización de licencias de importación a través de la ventanilla única ecuatoriana.
Pero, ¿qué nos dice el artículo 2 de la ley? El artículo 2 de la ley, pues, habla del régimen especial, en el cual menciona que se someten a la normativa específica para el efecto que dicte el presidente de la República en el reglamento general de la ley, bajo criterios de selectividad de los procedimientos precontractuales en las siguientes contrataciones, tales como las contrataciones de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, determinados en el reglamento y que sean necesarios para la defensa nacional, el orden público, la protección interna, la seguridad ciudadana, la seguridad interna y externa del Estado y la rehabilitación social, cuya ejecución se encuentra a cargo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Atención Integral de las Personas Adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores o aquellas entidades que se determine en el reglamento. Para el efecto, estas entidades se evitarán el proceso de la verificación de producción nacional, estarán exentas de realizar este paso em, para aquellas que puedan dirigirse como un régimen especial. De igual manera, dentro del artículo 4, también establece que el CERCOV me emitirá mediante una resolución motivada un listado categorizados por código CPC de bienes y servicios en los cuales no se ha identificado producción registrada en el mundo de contratación pública. Es decir, este listado de igual manera se encuentra publicado en el portal del CERCOV y más adelante les voy a indicar en dónde está. Los bienes o servicios que son parte de este listado se exceptúan del proceso de verificación de producción nacional y la autorización del CERCOV, pero será obligatorio realizar el trámite de solicitud de autorización de las licencias de importación. Entonces, ojo, este listado para todas las entidades les exceptúa del proceso de la publicación BPN y de la autorización también que emite el CERCOV. Valga aquí aclarar esta situación. Pero recuerden que si es obligatorio para la nacionalización de los bienes, realizar el proceso de solicitud de autorización de licencias de importación en la BUE. La correcta aplicación de este artículo será de exclusiva responsabilidad de la entidad contratante y estará sujeto al control y verificación por parte del CERCOV de conformidad con la normativa que se emita para el efecto. Si se detectase el mal uso de esta disposición, pues se procederá a negar la solicitud de la licencia en cualquier momento y se procederá a notificar a los organismos de control conforme lo establece el artículo 15 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En esta misma línea, les demuestro aquí, ustedes tienen aquí la resolución vigente, que es la 001 del 10 de marzo del 2023, en la cual ya se expide la actualización del listado de productos categorizados por CPC, que actualmente consta este listado de 115 productos y que lo pueden encontrar en la página web, en el portal de compras públicas del CERCOV. En la parte de servicios, ustedes pueden encontrar en producción nacional este listado, así como también en la biblioteca, en la parte de normativa interna de la misma página web, ustedes pueden descargarse esta resolución. Esta resolución se encuentra vigente y las entidades contratantes puedan hacer uso de este listado. Recuerden que, si bien es cierto, les exceptúa del proceso de la BPN y de la autorización del CERCOV, sí es obligatorio realizar la licencia de importación. ¿Y cómo funciona entonces el proceso de verificación de producción nacional? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué debe constar en la publicación de este proceso? De acuerdo a lo que dice ya el artículo 607 de la normativa secundaria, en la cual establece que las entidades contratantes publicarán a través del portal de compras públicas únicamente sus requerimientos de bienes de importarse o los servicios que se requieran contratar en el extranjero. Esta sección es de manera obligatoria para todas las entidades enumeradas en el artículo 1 y recuerden que la publicación se realizará antes de iniciar procesos competitivos de selección en el extranjero. No se regirán por este artículo las contrataciones de bienes o servicios cuya necesidad de compra se origina y se provee en otros países. Dichos procesos se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a las prácticas comerciales de aplicación internacional.
La publicación, en este sentido, ¿qué debe contener? Es de manera obligatoria el archivo de las especificaciones técnicas del bien a importarse o los términos de referencia del servicio a contratarse en el exterior. Estos también deben estar de acuerdo a lo que dice el artículo 64, 63 y 64 de la normativa del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Más adelante les voy a explicar cómo deben elaborarse estas especificaciones técnicas para evitar errores o evitar inconvenientes de una negativa por parte del CERCOP. Por eso es muy importante realizar correctamente las especificaciones técnicas. De igual manera, algo obligatorio es que las entidades deben seleccionar un código CPC que identifique al bien o servicio que requieren las entidades contratantes. Esto se refiere a que las entidades escojan un CPC que abarque, que englobe y que se haga referencia al objeto de contratación, ya que la VPN es una herramienta que solamente permite el ingreso de un código CPC. Por eso la importancia de una selección adecuada. Es importante también identificar el valor del umbral mínimo a cumplir por parte de CCPC. Por ejemplo, en el tema de vehículos, por lo general, siempre es del 40%. Entonces, es importante que los proveedores que quieran realizar las manifestaciones de interés, pues sí cumplan con el umbral mínimo. Por favor, no se trata de un tema de calificación de BAE, únicamente que el proveedor que realiza la manifestación de interés, pues pueda cumplir con el umbral mínimo. También es importante que el contenido de la publicación tenga los 3 parámetros de calificación, es decir, que sea de origen nacional, que las especificaciones cumpla con todo lo de las especificaciones técnicas. 2, y que también pueda cumplir con el presupuesto y con los plazos establecidos por las entidades contratantes. Para poder ejemplificar cómo se puede publicar el proceso de la VPN, pues aquí les presento unas capturas de pantalla de cómo realizar este proceso. Por lo tanto, es importante ingresarnos al SOCE. En el SOCE ustedes van a encontrar el RUG, el usuario y la contraseña, ingresan la información correspondiente y una vez que ingresan, ustedes ya pueden ver las siguientes opciones. Seleccionan la opción entidad contratante. En entidad contratante tienen más opciones que se despliegan, como el proceso de verificación de producción nacional. Aquí se despliegan 2 opciones, que está bienes y vehículos. Aquí es importante y quisiera hacer una aclaración en que la opción de bienes también se incluye la opción de servicios, ya que tienen la misma normativa. Mientras que se dejó aparte la opción de vehículos, ya que vehículos, si bien es cierto, es un bien, sin embargo, tiene una normativa distinta, un tratamiento diferente a los bienes que generalmente se aplican por la VPN. Por lo tanto, es importante entonces, vuelvo a mencionar, que servicios se incluye también en la opción de bienes. En la segunda pestaña, una vez que continúan, pues ya tienen el código, la descripción, la dirección, palabras claves, el funcionario encargado. Ingresan toda la información y recuerden que el código ahora está elaborado de manera automática de acuerdo a lo que nos dicta la normativa secundaria en el artículo 33, que norma cómo debe ser la estructura del código de los procedimientos de contratación. Por lo tanto, deben ser en orden y secuenciales. Una vez que ingresan toda la información, seleccionan la opción Continuar y aparece la siguiente sección, que es la opción de Productos. En esta opción es importante que las entidades ingresen el código CPC que abarca todo el objeto de contratación, que sea similar a este objeto, porque como recuerden, vuelvo y repito, la herramienta solo permite ingresar un código CPC, no más. Y también la herramienta, recordemos que no tiene ninguna tampoco restricción, lo que en CPCs bloqueados, restringidos o CPCs catalogados, pues las entidades pueden ingresar un CPC catalogado y la herramienta les va a permitir continuar.
pues esta herramienta no tiene ninguna restricción. Sin embargo, es responsabilidad de cada entidad contratante revisar que el código CPC no se encuentre en esta situación, ya que si se encontrara en esta situación, pues la dirección encargada de revisar este proceso, que es la Dirección de Control de Producción Nacional, pues va a emitir la respectiva negativa, ya que el CPC no se encuentra para el correcto uso de acuerdo al objeto de contratación y dentro de la normativa. Por lo tanto, es importante revisar el código CPC que selecciona la entidad. Aquí también, como otro tip importante, es que ustedes puedan colocar las cantidades, también puedan colocar el precio, el valor del presupuesto, porque muchas entidades que suelen hacer, colocan un centavo, colocan $1, y eso también es una causante de una negativa por parte del CERCOP, ya que el presupuesto y la herramienta se encuentran vinculadas a otras herramientas, como es la BUE. Por lo tanto, al momento entonces, más a futuro, van a tener inconvenientes de poder nacionalizar los bienes. Por lo tanto, es importante que se registre el presupuesto para poder después, en adelante, poder validar el proceso. Igual, también las entidades deben contar con un presupuesto ya determinado, establecido a través de una certificación presupuestaria, debido a que la autorización que emite el CERCOP, pues emite bajo las condiciones establecidas en el proceso. Entonces, si quieren cambiar después del presupuesto, tendrán que lanzar otra VPN, porque fue autorizada bajo ciertas condiciones, bajo ciertos parámetros, bajo ciertas especificaciones técnicas, por lo que se recomienda a todos los usuarios que coloquen el presupuesto, un presupuesto ya definido, para que después este no pueda cambiar o puedan o tengan que el CERCOP les niegue y ustedes tengan que volver a realizar el proceso con el presupuesto actualizado. Entonces, sí es importante que tengan en consideración estos puntos para solicitar la autorización al CERCOP. Aquí, como les había mencionado, también les tengo un print de pantalla que se encuentra dentro del SOCE en la opción de buscador de productos con clasificación central a nivel 1. Ustedes pueden ingresar aquí y ustedes ya tienen un listado de todos los códigos CPC y su clasificación. Entonces aquí ustedes pueden ver que se clasifica en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y que cada uno tiene una segregación más específica. Entonces a nivel 9 ya tenemos un objeto ya más específico, un producto ya más específico. Es por eso la importancia de que ustedes puedan guiarse a través de este clasificador en este navegador. Ustedes puedan identificar el CPC e ir desagregando, hacer este ejercicio de desagregar para encontrar un CPC, un código CPC que sí se ajuste realmente al objeto de contratación. Recuerden que muchas veces igual los casos han sido negados porque las entidades no seleccionan correctamente el CPC. Es importante revisar lo que dice el artículo 52 de la resolución de la normativa secundaria, en la cual establece que se deberá seleccionar el código CPC que se relaciona al objeto de la contratación y garantizar que no se excluya arbitrariamente a proveedores por el uso erróneo de este CPC específico o la omisión de un código CPC cuando éste se encuentre oculto dentro de la descripción de las especificaciones técnicas o términos de referencia del procedimiento de contratación. Por tanto, la importancia de seleccionar correctamente. Lo mismo pasa para los productos o servicios que se encuentran dentro del listado publicado por el CERCOP, que se encuentran exentos de la VPN y la autorización del CERCOP. Es importante seguir esta lógica, esta misma lógica, para evitar inconvenientes después al momento de nacionalizar los bienes, que es ahí donde también la Dirección de Control de Producción Nacional hace una revisión final de la adquisición y verifica que toda la información pues sea correcta. Una vez
ingresada toda la información en esta sección, pues vamos a la sección de parámetros de calificación. En los parámetros de calificación, pues bueno, como ya decía la normativa, establecen 3 parámetros de calificación. Por lo tanto, seleccionan los 3 parámetros y continuamos. En los plazos y fechas, recordemos que la herramienta pues tiene establecido para cada etapa mínimo un día. Es decir, para la fecha de la publicación al límite de preguntas, pues pueden colocar un día. De igual manera, de respuestas para la recepción de manifestaciones de interés, la apertura, la evaluación y la fecha estimada de resultados, pues ahí en cada uno tiene tiempos mínimos de un día para realizar la publicación. Por lo tanto, la publicación de la VPN en tiempos mínimos dura alrededor de 6 a 7 días, considerando un día para cada etapa. También es importante considerar lo que dice el artículo 5 de nuestra normativa secundaria, en la cual establece que la publicación debe efectuarse de 8 de la mañana a 8 de la noche y el último día laborable pues será de 8 a 5:30. No se considerará los fines de semana o los feriados. Y llegamos a la última sección, que se encuentran los archivos a cargar. Como les mencionaba, los archivos obligatorios, pues son las especificaciones técnicas o los términos de referencia. Si se trata de especificaciones técnicas, pues deben de regirse y cumplir con lo que establece el artículo 52 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la cual señala que todas las especificaciones pueden ser claras, precisas, concisas y no deben estar orientadas a diseños, modelos, patentes, marcas, logotipos especiales que se identifiquen con un proveedor. De ahí parte la importancia de que todas las especificaciones técnicas, pues las características tengan rangos mínimos, máximos o a su vez tenga palabras como similares, parecido o todo aquello que no sea algo definido, algo específico, algo muy puntual, ya que se identificaría la orientación a algún productor. Y ustedes saben que cuando se limita estas especificaciones técnicas, pues también se está limitando la participación de más proveedores. Recuerden igual ustedes que al limitar las características o hacerlas de manera cerradas, pues inclusive ustedes como entidades contratantes, pues se limitan a recibir ofertas con esas características. Y sin embargo, existen otros proveedores que le dicen, sí, ¿sabes qué? Yo te ofrezco bajo las mismas características, pero voy a darte en mejores condiciones de las que están establecidas en estas especificaciones técnicas. Pero como se encuentran definidas, ya no los puede, el proveedor tiene que limitarse a entregar de acuerdo a esas condiciones. Por eso también la importancia de manejar estos mínimos, de manejar máximo, mínimo, entre parecido, similar, y utilizar la normativa también que les ayude a ustedes a garantizar que el bien o producto que ustedes requieran, pues tenga las mejores condiciones, esté en las mejores condiciones. De ahí también parte casos en los que dice, bueno, las entidades contratantes establecen su necesidad en base a la adquisición de repuestos y accesorios. Pero si son repuestos y accesorios que tienen un número de parte, que son específicas, que son puntuales, porque son parte de una tecnología ya existente, es importante que las entidades publiquen de manera adjunta a las especificaciones técnicas, que coloquen un informe técnico justificativo indicando esta situación, indicando de manera técnica, económica y legal, si es así, si es posible hacerlo, en la cual ustedes justifiquen del por qué están comprando repuestos o accesorios de un modelo específico. Eso es importante para que la ciudadanía o los proveedores que estén interesados en verificar qué pasó con este proceso de producción nacional, pues puedan reconocer que se trataba de repuestos y accesorios que son de un modelo definido, ya establecido y que no se pueden cambiar. De ahí parte la importancia de este informe justificativo que debe estar debidamente suscrito y firmado por los responsables para que pueda
recibir o comprar, recibir manifestaciones de interés o realizar la importación de los bienes, pero con una justificación. Poder justificar. Recuerden que estas justificaciones técnicas no solamente se las hace el CERCOP para que ustedes puedan recibir la autorización, sino que esta justificación es a la gente de afuera, la gente que puede transparentar todos los procesos que se realizan de verificación de producción nacional y que las autorizaciones son emitidas bajo la normativa, que se rigen a la normativa. Es por eso la importancia de leer lo que dice el artículo 52 cuando requiera realizar especificaciones técnicas. De igual manera pasa con los términos de referencia. En los términos de referencia no se puede mencionar a consultores, a proveedores que tengan la capacidad de realizar el servicio, ya que de igual manera estarían orientando a un proveedor específico y de igual manera, pues, de detectarse este mal uso, la Dirección de Control de Producción Nacional emitirá la respectiva negativa de ser el caso. Como documentos opcionales, como aquí lo dice archivos opcionales, las entidades pueden cargar primero todas las actas que se generan en cada etapa, que sí es importante demostrar un orden, si bien es cierto, la VPN es un proceso que se encuentra en la etapa preparatoria, pero sí es importante que las entidades registren todo el proceso que se hace dentro de la misma. Entonces, sí es importante que ustedes coloquen todas las actas que se producen dentro del proceso de la VPN, documentación relevante y también la certificación presupuestaria, ¿no? A través de esta certificación, pues se puede identificar cuál es el presupuesto que ustedes requirieron para esta VPN, que se estableció para esta VPN. Por eso la importancia de ingresar un presupuesto acorde al proceso. Una vez que ya cargan toda la documentación, las entidades contratantes pueden ya proceder a finalizar y por último, ya el proceso se encuentra ya en ejecución dentro de la herramienta del SOCE. Aquí tienen ustedes una visualización, así es como se ve un proceso de la VPN. Y una vez que ya se encuentra publicado el procedimiento en el portal de compras públicas, es decir, el SOCE, la herramienta realizará la invitación a los proveedores que se encuentren habilitados en el RUP, en la correspondiente categoría CPC del bien o servicio recorrido. También es importante que ustedes sepan que la herramienta, si bien es cierto, envía la invitación a 5 dígitos a todos los proveedores registrados, otros proveedores que no se encuentren registrados también pueden ser invitados y pueden participar en este proceso de la VPN. No necesariamente a solo aquellos que les llegó la invitación, sino todos los interesados pueden participar en este proceso. De igual manera, enviará dentro del término de 3 días contados a partir de la publicación su manifestación de interés a través del portal de compras públicas, la cual el proveedor podrá remitir toda la manifestación de interés y el CERCOP y las entidades contratantes deberán analizar las manifestaciones de interés en término de 3 días. La calificación. Si las entidades contratantes reciben manifestaciones de interés en el proceso de la verificación de producción nacional, pues recuerden que primero se aplica la metodología cumple o no cumple. Es decir, ustedes al inicio colocamos 3 parámetros de calificación. Los proveedores deben de cumplir con los 3 parámetros de calificación para poder decir que sí son productores nacionales. Y si en el caso la entidad contratante al momento de revisar dice perfecto, solo cumple con 2 de 3, pues se descarta a ese proveedor porque no cumple con los 3 parámetros. Entonces cumplen los 3, se considera como productor nacional. Si no cumplen los 3, pues no se descarta esa manifestación de interés y no se, por las debidas razones, ¿no? Es importante que ustedes sepan que debe de cumplir los 3 parámetros y generar esto ya en el acta de calificación. De igual manera, es importante que ustedes consideren lo que ya les había mencionado, que no se realiza un proceso de calificación por BAE,
ni tampoco se receta ningún formulario. Entonces, sí es importante que solo sepan que los proveedores, en este caso, deben de cumplir únicamente con el umbral mínimo, no con temas de BAE. No es un proceso ya como tal contractual como los otros procesos, sino solamente aquí debe de cumplir con el umbral mínimo. No debe calificarse el tema de BAE. Los resultados de la verificación de producción nacional. Una vez que ya realizan el proceso de calificación, una vez que ya pasan todas las etapas, pues ya llega el tema de la verificación de producción nacional. En el caso de que las entidades hayan calificado que sí se identificó producción nacional, pues las entidades contratantes no deberán solicitar la autorización del CERCOP y deberán realizar acto seguido los procedimientos de contratación de conformidad con la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento general y demás normativa. De ahí la importancia de que las entidades sepan que si ya identificaron, pues realicen procesos competitivos. En el caso de que las entidades calificaron que las manifestaciones de interés no cumplen con los requisitos solicitados o a su vez no se presentaron manifestaciones de interés dentro del proceso, pues el resultado de manifestaciones de interés va a ser el siguiente, en el cual indica que no identificó producción nacional. Por lo tanto, las entidades contratantes deben solicitar la respectiva autorización al CERCOP para la adquisición de bienes o contratación de servicios en el exterior. ¿Cómo debe ser este oficio? ¿Cómo deben de ingresar el oficio? Pues las entidades deben de ingresar el oficio dirigido a la máxima autoridad del CERCOP, señalando el código de la VPN y el objeto de contratación. Además, deben de adjuntar de manera obligatoria el resultado de manifestaciones de interés en donde se evidencie que no existe producción, que no se ha identificado producción nacional. Y además de este resultado de manifestaciones de interés, deben de adjuntar también otro documento. Este documento es un informe técnico económico en el cual justifiquen el presupuesto y el ahorro que representa comprar en el extranjero. Si es importante ahora por temas de transparencia, de seguridad, que las entidades contratantes pues emitan estas justificaciones dentro de este informe técnico, porque en muchas entidades suelen, después de haber emitido la autorización, cambiar el presupuesto y como ya les había mencionado, cuando cambian el presupuesto, pues estas condiciones no fueron las que autorizó el CERCOP, por lo tanto, no se procederá a emitir la autorización para la nacionalización de los bienes. Aquí parte la importancia de emitir entonces un informe justificativo en el cual indiquen el presupuesto y el ahorro que implica comprar en el extranjero. Por lo tanto, el oficio del CERCOP debe venir acompañado del resultado de manifestaciones de interés y del informe técnico económico. Una vez que ingresa ya este oficio de solicitud al CERCOP, a las ventanillas del CERCOP, el CERCOP procede a revisar y a verificar en sus bases de datos y en otras las que tenga interconexión si existe oferta nacional. Si es que el caso fuera de que sí se identificó producción nacional, pues notificará a la entidad requirente para que inicie los procedimientos de contratación correspondientes de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento general y demás normativa conexa. También podrá requerir información a entidades contratantes y organismos públicos o privados con el fin de verificar la existencia de producción nacional. Por lo tanto, recuerde que el CERCOP, si identifica producción nacional, a pesar de que el resultado de manifestaciones de interés no se identificó producción nacional, el CERCOP no emitirá la autorización, ¿sí? Entonces, esto es importante que las entidades conozcan, porque si es que si se identificó producción nacional, las entidades deben realizar procesos competitivos. Bueno, en caso que
el CERCOP no identifica producción nacional, el CERCOP emitirá la respectiva autorización para la importación del bien o contratación de servicio en el extranjero. Con la autorización de la importación, las entidades contratantes podrán iniciar el proceso de selección en el extranjero. Bueno, también existen algunas excepciones, como ya lo habíamos visto en el artículo 4 del Reglamento General, que se exceptuaban de la VPN, también aquellas entidades que aplicaban un régimen especial en el artículo 2 y numeral 2. También existen algunas excepciones de la publicación de la VPN, pero esto es más por temas confidenciales. Por ejemplo, entonces existen casos en que entidades que pertenecen a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, que deben de llevar a cabo con absoluta confidencialidad y reserva los procedimientos de la VPN y que son compras que se refieren a la seguridad nacional, no es necesario publicar el proceso de la VPN. Sin embargo, sí es importante que las entidades contratantes que se ajusten a este proceso de VPN confidencial, pues es importante que lleven un expediente interno. Es decir, la publicación de la VPN va a ser interna. Dentro, dentro de la institución, cada institución será responsable de este proceso de la VPN. Sin embargo, ¿qué es lo que deben de hacer? Por tanto, como primer paso se establece que deben elaborar los términos de referencia o las especificaciones técnicas en las cuales incluyan el presupuesto referencial del proceso y el tiempo de ejecución del contrato, es decir, el plazo de ejecución. Como segundo, pues las entidades deberán realizar algunos pasos, como por ejemplo, contactar a los posibles productores ecuatorianos del vino servicio ecuatoriano. Para ello, las entidades podrán utilizar sus páginas web o solicitar al CERCOP que ayuden a hacer un llamamiento de manifestaciones de interés para un procedimiento de verificación de producción nacional en el cual no se en el cual es de carácter confidencial. Entonces, sí es importante que lo publiquen a través de las páginas web de cada entidad contratante. Dos, suscribir un acuerdo de confidencialidad elaborado por la entidad contratante conforme a sus necesidades, en caso de existir productores nacionales, para la entrega de los términos de referencia o especificaciones técnicas. Es decir, que si algún interesado, si algún proveedor interesado en enviarlo manifestación de interés, pues deberá firmar este acuerdo de confidencialidad previo a entregarles la información de las especificaciones técnicas, con el fin de garantizar la confidencialidad del proceso. Lo, como tercer paso, tenemos los interesados tendrán dentro del término de 3 días para emitir sus manifestaciones de interés, esto en concordancia con los tiempos normados del proceso de la VPN. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, es un proceso de la VPN siguiendo los tiempos únicamente que es de carácter confidencial e interno. Entonces, cada institución va a ser responsable del proceso de la VPN. De igual manera, deberán elaborar la respectiva acta de calificación de las manifestaciones recibidas y determinar si cumplen con los requisitos establecidos. Una vez efectuado este proceso, las entidades deberán realizar revisar las manifestaciones de interés que cumplan o no con lo solicitado dentro del proceso y acto seguido deberán solicitar la autorización de compra en el exterior al CERCOP, adjuntando todo el expediente realizado para este proceso de VPN confidencial. Entonces, sí es importante, por favor, que revisen si existen personas que trabajan para estas entidades como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y si necesitan que sea de carácter confidencial, pues aquí pueden revisar el artículo 73 de la normativa secundaria en la cual ustedes van a encontrar el procedimiento de cómo deben seguir este proceso. De igual manera, también existen otras excepciones, ¿no? ¿Cuáles son? También las universidades, las escuelas politécnicas públicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes públicas y conservatorios superiores públicos, todo lo que tenga que ver con para fines de investigación y que son parte de que realizan las entidades educativas, entidades
si van a van a adquirir bienes o servicios en el extranjero a través de compras de línea o tiendas virtuales por medio de ínfima cuantía. Entonces, eso se refiere a que las entidades que están destinadas para fines investigativos, pues pueden exceptuarse también del proceso de la VPN, siempre estén enmarcados dentro de lo que establece el artículo 74 de la normativa secundaria, 75 de la normativa secundaria. Bueno, hasta aquí hemos acabado la primera parte del proceso de verificación de producción nacional con todas sus excepciones, indicándoles que también pueden hacer VPN confidencial ciertas entidades, de igual manera indicándoles cómo funciona el proceso de publicación, dónde pueden encontrar el listado, cómo pueden utilizar el CPC y cómo pueden realizar un mejor proceso de verificación de producción nacional para evitar negativas por parte de la Dirección de Control de Producción Nacional, que es la encargada de revisar estas solicitudes. Por lo tanto, si tenemos dudas, inquietudes de todo este proceso, por favor, nos pueden escribir en el chat para poder finalizar la primera parte de esta charla y continuar con la segunda, que ya vamos a hablar sobre el procedimiento de adquisición de vehículos de seguridad y de aplicación especial. Vamos a darles unos minutitos a nuestros participantes a ver si tienen alguna consulta en relación a lo que es verificación de producción nacional. Sí, por favor, Anita, les damos unos minutos para ver si es que existen dudas sobre este proceso, sobre la primera parte de esta capacitación. O si no, caso contrario, pues ya continuamos con el procedimiento para la adquisición de vehículos de seguridad y aplicación especial. Sí, tenemos una consulta, Karen. Ya, perfecto, la tengo aquí. Muy buenos días, Marlon Velázquez. Nos pregunta, buenos días, es decir, si no poseo manifestación de interés en la VPN publicada, procedo a finalizar dicho procedimiento y opto por otro procedimiento del régimen común, en este caso una CIE según corresponda. Ya, no. A ver, si no tienes manifestaciones de interés en una VPN, lo que haces es finalizar y solicitar la respectiva autorización para la importación de bienes o la contratación de servicio en el extranjero. Si identificaste manifestaciones de interés dentro del proceso, si el caso fuera que sí identificaste, ahí realizas procesos competitivos, como una subasta inversa o cualquier otro, según corresponde el caso. No sé si ahí, Marlon, tienes más clara la idea en este proceso de la VPN. Buenos días, Yesel Burgos. Dice, cuando ya existe un producto catalogado como producción nacional, pero según estadísticas de importación, el único proveedor que ofrece está importando el bien, es que se puede pedir una auditoría presencial para verificar la producción nacional de este único frente. Bueno, en estos temas de catálogo, si es que ya un productor se encuentra dentro del catálogo, el CPC como tal se encuentra dentro del catálogo, pues como ustedes saben, el artículo 46 de la ley es clara. Las primeras compras deben realizarse a través del catálogo electrónico para luego seleccionar otro tipo de procedimientos. Entonces, en ese aspecto, si es que las especificaciones técnicas del vehículo no se adaptan a lo que está dentro del catálogo electrónico y requieres comprar fuera de esta herramienta, es importante que primero obtengas la autorización de catálogo electrónico para poder seguir con otros procesos, ya sea de importación o realizar procesos competitivos a través de otras herramientas. Por lo tanto, sí es importante que primero solicites la respectiva autorización sobre el uso de este CPC que se encuentra catalogado. Gracias, Marlon. Igual, estimada Giselle, si tienes otra duda, por favor me la indicas. Tenemos también la pregunta de David Pinargote. Dice, buen día, para importar, ¿debo tener una ventanilla única? Pues sí,
para realizar la importación, sí debes tener habilitado un usuario dentro de la ventanilla única ecuatoriana del Ecuapaz. Este trámite lo realizas con SENAE directamente. En las ventanillas puedes pedir mayor información y ahí tú puedes registrar, adquirir un token también con el cual tú vas a poder firmar esta licencia de importación y vas a poder realizar esta licencia para poder nacionalizar los bienes. Entonces, la respuesta es sí, tú debes de tener un usuario y contraseña dentro de la web. Fausto Recalde, muy buenos días. Dice lo siguiente: buen día, trabajo en un cuerpo de bomberos. Por lo general, la mayoría de equipos son importados. Existe la resolución 001 del listado, perfecto. Antes se hacía la VPN y el CERCOP nos enviaba una autorización. Como el CPC está en la lista de exentos, la pregunta es que enviamos a la aduana para que sacar los productos. Ya, más o menos te entiendo. Estimado Fausto, para que como tú trabajas en el cuerpo de bomberos y por lo general, como tú mismo lo dices, la naturaleza y las actividades del negocio del cuerpo de bomberos, o sea, como en sí, como instituto, como institución, ustedes necesitan comprar bienes importados. Si son productos que se encuentran dentro del listado, como ustedes tienen respiradores autónomos, algo así, equipos de respiración autónoma, o están equipos de algunos CPCs que se encuentran registrados dentro de este listado, ustedes pueden hacer uso de este CPC y proceder a comprar directamente al extranjero sin tener la autorización del CERCOP. Pero para Sí. la nacionalización de los bienes, sí es importante que registres en la ventanilla única, tengas los documentos necesarios para la nacionalización. Entonces, sí es importante que también tú dentro de este proceso tengas una justificación del uso del CPC. Entonces, si tienes el CPC, por ejemplo, equipos de respiración autónoma, que es uno de los CPCs que se encuentran dentro de este listado, tú debes de emitir un documento, resolución Bueno, o u otro documento en el cual tú tengas información, tengas la información justificando correctamente el CPC al objeto de contratación y por qué estás comprando bajo esta resolución. Entonces, una vez que tengas este documento y hagas toda la compra, pues ingresas a la BUE y puedes nacionalizar los bienes. El CERCOP va a revisar tu solicitud y emitirá la respectiva autorización a través de la BUE. Más adelante, estimado Fausto, me gustaría que vamos a revisar más adelante cómo se realiza la nacionalización, qué documentos debes de ingresar a través del listado para que puedas obtener la autorización y puedas nacionalizar los bienes a través de SENA, ¿no? Que se encuentran en aduana. Más adelante va a estar este tema. Me gustaría ahí darte unas ciertas indicaciones, Fausto, pero por el momento te puedo indicar que sí, que efectivamente tú puedes comprar por el listado sin ningún inconveniente. Otra duda, inquietud. Les espero unos minutos para ver si alguien más se conecta. Espero, Fausto, haberte contestado y más adelante, pues vamos a revisar estos requisitos. Bueno, sí, no tenemos más inquietudes al momento en el chat. Karen, podemos continuar. ya, perfecto. Muchas gracias. Nos acaba de escribir. Nos acaba de escribir Paola. No, sí. Paola Vinuesa dice, requisitos para importar, hacer la compra en el extranjero. Sí, más adelante ya les voy a explicar en el tercer punto, voy a detallarles cuáles son los documentos que deben registrar en cada uno de las opciones de la ventanilla única ecuatoriana, cuál deben seleccionar y cuál se acoge de acuerdo a su necesidad, ¿no? Entonces ahí ya más adelante en la tercera etapa de esta charla, vamos a indicarles estos documentos. Mucho gusto, Yesel Burgos nuevamente dice, yo soy proveedor y estoy siendo afectada por un oferente que presenta materia prima como producción nacional, pero él está
importando materia prima. He solicitado auditoría presencial para que se verifique la producción nacional de la materia prima, pero no he logrado que verifique la producción nacional de manera presencial y documental y no documental. Perfecto, estimada Giselle, si bien es cierto, este proceso, existen otros procesos en donde tú puedes ingresar o solicitar al CERCOP indicando esta situación. Sin embargo, el proceso de la VPN no es un tema que verifique el tema de BAE como tal. Y si es que tú eres un productor de alguna entidad que quiere importar, pues deberías hacer tu manifestación de interés y en el proceso de las manifestaciones de interés de una VPN, esto te hablo dentro del punto de vista de la VPN, ¿no? Si tú estás participando en una VPN como productora, pues haces tu manifestación de interés. El CERCOF, cuando proceda a revisar la solicitud de las entidades contratantes, va a identificarte si en el caso que el proveedor te haya hecho una descalificación, el CERCOF de igual manera va a identificarte y va a realizar una visita in situ para identificar que tú sí puedas proveer como tal y puedas cumplir con los parámetros. Si existen algunos proveedores que no están cumpliendo con esa situación, pues tú puedes ingresar una denuncia como tal. Existen los canales de denuncia a través del COF y puedes informar sobre esta situación. Existen algunos canales. Eso es lo que te puedo indicar. El proceso se trata y la capacitación de un tema de verificación de producción nacional. Bueno, al momento no existen ya más inquietudes. Voy a continuar con la segunda etapa del proceso de la VPN, que es, pero para la adquisición de vehículos de seguridad y de aplicación especial, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Vamos primero a dar esta capacitación la vamos a iniciar primero identificando los conceptos de qué es un vehículo de seguridad y qué es un vehículo de aplicación especial, previo a explicarles cómo se realiza la VPN para adquirir este tipo de vehículos. La normativa establece dentro del glosario qué es un vehículo de seguridad. Pues establece que son aquellos vehículos adquiridos para uso de la máxima autoridad de las entidades contratantes y que tengan un motor de hasta 3.000 centímetros cúbicos con o sin blindaje. ¿Qué es un vehículo de aplicación especial? Estos vehículos de aplicación especial son, en cambio, aquellos vehículos que se requieren para actividades específicas, para actividades puntuales, que generalmente estas requieren un equipamiento adecuado para su operación o necesitan alguna limitación de alguna especie o son generalmente utilizados por entidades contratantes como los cuerpos de bomberos, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública, IES, Policía Nacional, empresas de telecomunicaciones, empresas eléctricas, empresas de agua potable. Estos vehículos por lo general se identifican como ambulancias, motobombas, camiones, plataformas, grúas, canastillas, montacargas. Por lo general, estos son vehículos de aplicación especial. En este mismo concepto y revisando la normativa, si bien es cierto, les cuento, antes del CERCOP, para la adquisición de los vehículos, todos los vehículos se encontraban restringidos a nivel de 5 dígitos en las herramientas del SOCE. Es decir, todos los procedimientos presentaban esta restricción. A partir de las reformas a la nueva normativa secundaria, se establece que solamente los vehículos de seguridad y de aplicación especial deberán realizar el proceso de la VPN. Para el efecto, el CERCOV identificó a través de las definiciones establecidas en la normativa, identificó aquellos vehículos que se encuentran enmarcados dentro de la normativa y que generalmente se consideran de aplicación especial o vehículos de seguridad. Este listado está conformado por 28 códigos CPCs, como ustedes los pueden ver, y se trata de carros canastas, carros grúas, tractocamiones, camión con caja, camión con redillas, camiones de basura, tanques y otros vehículos blindados, carros grúas, carrillos de horquilla elevadora,
carros, grúas de caja abierta, todoterreno, etcétera. Es decir, son 28 códigos CPCs que de igual manera se encuentran publicados en la página del tercer COP en el portal institucional. En la opción de servicios, ustedes pueden ingresar a la parte de producción nacional y en producción nacional van a encontrar este listado. Este listado, de igual manera, ustedes van a identificar que este listado sigue siendo restringido, es decir, todos tus códigos CPC se encuentran restringidos en las herramientas del CERCOP y obligatoriamente deberán acogerse a un proceso de verificación de producción nacional para realizar su compra. Todos los demás vehículos que no se encuentran dentro de este listado no necesitan realizar el proceso de verificación de producción nacional, sino que podrán comprar directamente a través de las herramientas que establece el CERCOP como procedimientos competitivos de acuerdo a la ley normativa secundaria, reglamento que expide el CERCOP. Por lo tanto, ¿cómo se debe realizar el proceso de adquisición de este tipo de vehículos, que son vehículos de seguridad y de aplicación especial? Pues se establece en las normativas secundarias, en el artículo 93 y 94, se establece cómo deben realizar esta adquisición. Primero, es importante que deben tener en cuenta los parámetros de calificación. Es decir, que deben de cumplir con la capacidad del contrato. Esto se refiere en el plazo de cumplimiento y también en el presupuesto. También es importante que cumplan con las especificaciones técnicas, es decir, que los proveedores interesados en entregar su manifestación de interés, pues cumplan con todos los requisitos establecidos dentro de las especificaciones técnicas. Igual, los parámetros vigentes, como les decía, es decir, que sea de origen nacional y que cumpla con los umbrales en cada uno de los CPCs. Vuelvo y repito, mínimos establecidos en cada uno de los CPCs. Dos, ¿qué deben de luego las entidades contratantes qué deben realizar? Pues al término de 3 días contados desde la fecha de la publicación hasta la fecha máxima de la manifestación de interés para presentar las ofertas, al término de 2 días contados de a partir de la fecha límite de manifestaciones de interés para que las entidades contratantes puedan en cambio realizar el análisis y la evaluación de estas ofertas. Y al sexto día, la entidad contratante determinará la existencia de ofertas ecuatorianas y analizará si éstas cumplen o no con las especificaciones técnicas requeridas. Por lo tanto, como ustedes pueden observar, aquí se establece ya el procedimiento para la adquisición de vehículos de seguridad y de aplicación especial. De igual manera, al finalizar ya el proceso, las entidades deberán imprimir el documento, es decir, el resultado de manifestaciones de interés, que se lo imprime de manera directa a través del SOCE y que contiene ya los resultados indicando si existieron o no manifestaciones de interés, si cumplen o no cumplen. Es decir, se identificó que existe producción nacional o no se identificó si existe producción nacional. Una vez ya finalizado el proceso y una vez también ya con el resultado de manifestaciones de interés, las entidades contratantes deben presentar la solicitud de autorización al CERCOP. Pero, ¿qué documentos deben de adjuntar? Esta solicitud de autorización al CERCOP para la adquisición de los vehículos de seguridad y de aplicación especial, ojo, solamente los de seguridad y de aplicación especial, pues deben de adjuntar el resultado de manifestaciones de interés y el informe que contenga las características del vehículo a adquirir. Esos son los dos documentos. Sin embargo, si existen vehículos que necesitan ser blindados, recordemos que el CERCOP va a revisar la siguiente documentación. El informe técnico que contenga las características completas del blindaje y tiempo en el cual las entregarán los vehículos blindados. Dos, una justificación motivada respecto a la necesidad de adquirir un vehículo de estas características. Y tres, informe de análisis de riesgos emitidos por el Ministerio del Interior. Por lo tanto, si ustedes quieren comprar
un vehículo de adquisición de seguridad o un vehículo de aplicación especial, pues las entidades deberán adjuntar, y si este es blindado, deberán adjuntar ya no solo 2, sino 5 documentos para que el CERCOP proceda a revisar y emitir la autorización o la negativa de la adquisición de estos vehículos requeridos por cada una de las entidades contratantes. Además, recordemos que en el caso de que la entidad importe el vehículo de seguridad sin blindaje, deberá contratar el servicio de blindaje a través de un régimen especial. Además, la normativa establece que las entidades contratantes podrán declarar reservada la información del proceso de contratación del blindaje. Por lo tanto, aquí ya a manera de conclusión, para que las entidades puedan tener un panorama claro del proceso de la VPN, pues el proceso de verificación de producción nacional para aquellos vehículos que no son de aplicación especial o seguridad no necesitan la autorización del CERCOP, es decir, el código AUT, por lo que deberán realizar procesos competitivos exclusivamente en el ámbito nacional a través de la herramienta del SOCE de conformidad con la normativa vigente. Por lo tanto, entonces, ¿quiénes deben realizar VPN para adquirir vehículos de seguridad y de aplicación especial? Solamente estos vehículos que estaban en el listado de los 28 productos por código CPC deben de realizar obligatoriamente la VPN para obtener el código AUT y poder realizar procesos competitivos, ya sea de manera nacional o en el extranjero, dependiendo del caso. Pero si no están dentro de este listado, ya no es necesario la publicación de la VPN, ya que procederá directamente a comprar a través de las herramientas del socio. Esto a manera de conclusión. Y en el caso de que las entidades requieran importar vehículos que son de aplicación especial o de seguridad, dice, perfecto, no, yo no quiero comprar de manera local, dice, yo necesito importar un vehículo de aplicación especial, porque por N razones que la entidad lo considere necesario. Pues en ese caso deberán acogerse a lo previsto en el artículo 4 y a la normativa de la VPN, en la cual establece que debe publicar un proceso de la VPN para poder realizar la importación. Esto es en todo en cuanto les puedo informar en el tema de adquisición de vehículos de seguridad y de aplicación especial. Antes de continuar con el trámite de solicitud de licencias de importación, acabado ya el segundo tema, si existen dudas, inquietudes, por favor indicarme de este proceso para poder continuar con la tercera etapa de esta charla. Si tienen dudas, por favor, con el proceso de adquisición de vehículos, me le indican. Aquí ustedes ya tienen la imagen de lo que realiza el CERCOF, que hace revisa la solicitud con la VPN, con el CERCOP, revisa los análisis, los resultados y emitirá la respectiva autorización o negativa. Autoriza si no existe producción nacional y emite el código AUT, y si existe producción nacional, pues no emite el código AUT, pero deben iniciar procedimientos de contratación en el ámbito nacional. ¿No? Bueno, les voy a esperar un minuto más, tal vez, para que se generen dudas de la adquisición de vehículos, tal vez. O si no, ya continuamos con el tercer punto de esta charla. Bueno, al momento ya nos he identificado preguntas.
por ustedes los participantes. Entonces continuamos con el tercer punto de cómo se realiza la tramitación para la solicitud de autorización de licencias de importación. Este proceso, bueno, se lo realiza a través de la ventanilla única ecuatoriana mediante el uso del sistema del Ecuapaz del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Una vez obtenida ya la autorización del CERCOV y realizado el proceso de contratación en el exterior, las entidades contratantes pues deberán generar la solicitud de autorización de licencias de importación. Para ello es importante primero revisar el marco normativo. ¿Qué es lo que establece el COPSI? ¿Por qué realizamos la autorización? ¿Por qué el CERCOV emite la autorización para la nacionalización de los bienes en SENAE? Pues la normativa en el COPS establece el artículo 125, las exenciones del pago de los tributos al comercio exterior a todas aquellas importaciones que realice el Estado, las instituciones, empresas y organismos del sector público, incluidos los de gobierno autónomos descentralizados, las sociedades cuyo capital pertenezca al menos del 50% de alguna institución pública, la Junta de Beneficencia de Guayaquil y la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Solca, pues estas se encuentran ya, como lo dice, exentas del pago de tributo al comercio exterior. Para el efecto, el reglamento al COPSI establece de igual manera que el procedimiento para estas exenciones, ¿cómo se lo va a realizar? Pues constituirá adicionalmente documentos de soporte a la declaración aduanera de bienes sujetos a esta exención, la autorización de importación de las mercancías por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública, del CERCOP, o el documento equivalente reconocido por la ley en el caso que sea exigible. Por lo tanto, a través de de estos artículos, el CERCOP tiene la potestad de emitir la autorización para nacionalizar los bienes de las instituciones que importe el Estado. Es así que el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala que la tramitación de la solicitud de autorización de licencias de importación será a través de la ventanilla única ecuatoriana mediante el uso del sistema del Ecuapaz del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. El CERCOP también emitirá pues el listado de los productos categorizados por códigos CPCs que no se identificó producción nacional. Sin embargo, si bien es cierto, este listado se exceptúa de la publicación de la VPN y también de la autorización de CERCOP, es de manera obligatoria realizar la nacionalización a través de la ventanilla única ecuatoriana del Ecuapaz. En este sentido, el CERCOP, dentro del formulario de la BUE, tiene 4 opciones. Tiene certificado de producción nacional, la opción de régimen especial, la opción de resolución de emergencia y la opción de contratos financiados con préstamos o cooperación internacional. Si bien es cierto, existen estas 4 opciones dentro de la BUE y ahora les vamos a explicar cómo funciona en cada una de estas opciones, qué documentación deben registrar para obtener la autorización para la respectiva nacionalización de los bienes. La opción 1, tenemos certificado de producción nacional. En esta opción, que se rige por el artículo 10, numeral 6 de la ley y también del artículo 4 y 5 del reglamento, establece que es importante que adjunten la factura comercial. Esta factura comercial pues debe ser original. Si viene de manera física, si es una factura física, pues debe de estar completa y debe presentar las firmas o sellos de responsabilidad. Si es una factura electrónica, pues esta debe tener firma electrónica o un código QR para identificar su veracidad, es decir, que si sea una factura física real. De igual manera, deben de adjuntar un contrato firmado con el proveedor internacional o asimismo la orden de compra firmada. En el caso de que existen casos, mejor dicho, en casos de que las entidades contratantes firmen empresas o contraten en el extranjero con empresas que tienen representantes legales en el país, pues las entidades deberán presentar el contrato
firmado, si bien es cierto, con los representantes legales y con el proveedor en el extranjero. Sin embargo, es importante adjuntar la documentación legal, un documento legal debidamente apostillado en el cual se identifique que sí es el representante legal. De igual manera, se debe confirmar el pago a través del Banco Central. Es decir, si firmaron con el representante legal de la empresa internacional, deben de juntar estos dos documentos. De igual manera, es importante que se identifique que sí se realizó el pago en el extranjero. Y este pago pues se identifica a través del Banco Central. Recordemos que las instituciones del Estado, pues todos los pagos se realizan a través del Banco Central, a través de esta institución pública. De igual manera, deberán adjuntar el oficio de autorización emitido por el CERCOV, así como también el resultado de manifestaciones de interés, en donde se identifique el código de la VPN. Una vez ingresado toda esta información, el CERCOV procederá a analizar la información y a validar que la información registrada pues tenga todos los justificativos y adicional pues la información sea correcta. Aquí tienen una visualización de cómo se puede ver en la ventanilla única ecuatoriana la información que deben de registrar. Pues ustedes van a ver que aquí existe el número de identificación de la institución, el nombre de la institución, el número de identificación del representante legal, el número de identificación del encargado, el nombre del encargado y toda esta información que ustedes pueden ver en este momento, pues debe estar debidamente actualizada en el SOCE, porque les recuerdo que la herramienta de la BUE y la herramienta del SOCE se encuentran interconectadas. Entonces, si la información registrada en la BUE no es la misma que la del SOCE, no, las entidades no van a poder generar la licencia de importación y van a tener problemas. Por eso la importancia de que toda la información esté debidamente registrada de manera correcta. En el tipo de importación, cuando ustedes señalan la opción certificado de producción nacional, deben cargar en la casilla número o código de documento de importación el código de la VPN. El código de la VPN, de igual manera, se valida con la del SOCE y extrae información. Por eso la importancia, como les decía al inicio, del presupuesto, que las entidades coloquen un presupuesto, no de $1, no de un centavo, si bien es cierto, la herramienta les permite colocar eso. Sin embargo, al momento de conectarse con la BUE, miren, en la casilla monto de importación se valida que el monto registrado sea menor que el presupuesto que registraron en el SOS, en la VPN. Entonces puede ser igual o menor, no mayor el presupuesto ingresado dentro de esta herramienta, porque existe una validación. Entonces, si caso contrario, yo que sé, una entidad colocó $100,000 de presupuesto, pero viene comprando $110,000, no va a poder generar la licencia de importación porque ya hay esa diferencia de $10,000, la cual le va a impedir generar la licencia de importación y luego va a tener problemas de nacionalización. De igual manera, recordemos que la autorización que emite el CERCOV únicamente la establece de la siguiente, únicamente se otorga al código de la VPN y la autorización viene condicionada de que no se puede modificar todas las condiciones que fueron autorizadas a ese momento. Entonces, el presupuesto es uno de ellos. Si ustedes pusieron 100,000, después no van a poder modificarlo a 110,000. Para eso tendrían que publicar una nueva VPN. Por eso la importancia de tener un presupuesto definido para evitarnos estos inconvenientes. Y sobre todo tengan en cuenta que el momento de realizar en el extranjero las compras no pueden superar el presupuesto que ustedes mismos registraron dentro de la VPN. Por lo tanto, esta es información que les acabo de mencionar para evitarnos inconvenientes a futuros y ustedes puedan nacionar los bienes sin ningún problema. También cabe mencionarles que esta opción solamente sirve para aquellos embarques que realizaron por el proceso de la VPN, pero son embarques únicos, es decir, vienen en una sola carga, en un solo embarque, porque
si es que ustedes necesitan nacionalizar bienes que compraron a través de la VPN, utilizando el proceso de la verificación de producción nacional, pero vienen en embarques parciales, no van a poder utilizar esa opción, para lo cual se les da la siguiente opción. En la opción régimen especial, que es un tipo de importación que también se encuentra registrado dentro de la BUE, ustedes pueden ingresar la misma información, como ustedes les acabé de mencionar, la misma información, pero esta vez la factura va a ser emitida de manera parcial, ¿no? Entonces vamos a poder identificar que si bien es cierto, el contrato es de $100,000, en el caso hipotético que sea de $100,000 y vienen en dos embarques de 50,000, 50,000, entonces el primer embarque va a tener su factura de 50,000 versus el contrato que establece 100,000. De igual manera, el segundo embarque que tiene también 50,000, pues van a registrar la factura comercial por ese valor, y al momento de realizar el CERCOP, la validación, pues va a observar que en la licencia 1 fue 50,000, en la licencia 2 fueron 50,000, por lo tanto suman el valor del contrato. Esa validación, el CERCOP la realiza también de manera interna, por lo tanto, si hay un control interno del presupuesto para evitar que se sobrepase sobre lo autorizado. Entonces, si fueron 100,000 lo que el CERCOP autorizó, pues va a autorizar $100,000 en la nacionalización por embarques parciales. También es importante que tengan en cuenta que el Incoterm debe ser el mismo. Entonces, por ejemplo, si manejaron la nacionalización en FOB, la primera nacionalización en FOB, pues debe ser todo en FOB. Y el contrato también debe estar en FOB, porque suele muchas veces que las entidades dicen, no, es que yo hice en FOB, pero la segunda me mandó en CIF, entonces voy a registrar en CIF. No, todo en un mismo Incoterm, siguiendo la misma lógica, y que los dos valores sumen el valor del contrato. No se puede sobrepasar este valor. Entonces, sí es importante que lo tengan en cuenta al momento de registrar embarques parciales que lo adquirieron a través de un proceso de verificación de producción nacional y que tienen que usar la opción de régimen especial. Se les recomienda esta opción. Por favor, eh, esperemos que tengamos claro con esta información. También existen otras opciones que dentro de la misma opción de régimen especial, pueden ingresar, tales como existe el giro específico del negocio. Esto solamente aplica para las empresas públicas. Es decir, aquellas entidades, aquellas empresas públicas, por así decirlo, que tengan autorizado un giro específico del negocio, según lo establecido en el artículo 204 del reglamento, deben de adjuntar la siguiente información. 1. Factura comercial original firmada. 2. Contrato firmado con el proveedor internacional u orden de compra firmada. 3. Una resolución del giro específico del negocio del CERCOP en la cual se autoriza qué códigos CPCs fueron autorizados en esa resolución. Cuarto, una resolución administrativa u otro documento en donde la entidad justifique el uso del CPC. Entonces, sí es importante que las entidades ingresen un documento indicando qué CPC utilizaron en cada uno, dentro del listado del giro específico del negocio, qué CPCs utilizaron para esa compra. Entonces, para poder identificar que efectivamente se está comprando lo que son bienes partes de este giro específico del negocio. También el sector realiza esa validación. Por favor, entonces tengan en cuenta que adjunten esta información para el giro específico del negocio. ¿Qué pasa? Igual existen otros casos como medicamentos. ¿Qué pasa con los medicamentos? También existe la normativa en el artículo 185 del reglamento, establece que las entidades, los medicamentos especiales, dice que realizarán importación directa. Para este caso, las importaciones directas de fármacos, cuando se requieran medicamentos especiales para tratamientos especializados que no constan en el catálogo electrónico del portal de compras públicas o a su vez no son disponibles en el país, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado solicitará la autorización para la importación directa a la autoridad sanitaria nacional, quien le concederá previa evaluación de los justificativos clínicos terapéuticos. Esto quiere decir
que las entidades desean comprar estos medicamentos especiales no necesariamente deben de realizar una publicación de verificación de producción nacional, sino que únicamente deben de tener la autorización de la Autoridad Sanitaria Nacional del país y es más conocida como ARSA. Entonces, las entidades deben tener la autorización del ARSA y con esta autorización del ARSA, pues procederán a realizar la compra en el extranjero y una vez que tengan ya comprado en el extranjero, pues para la nacionalización deben de adjuntar la siguiente documentación: la factura comercial firmada, el contrato firmado con el proveedor internacional o una orden de compra en donde se identifique el valor total del contrato de la adquisición y también deberán adjuntar la autorización del ARSA para identificar. Generalmente esta autorización del ARSA indica las cantidades, el precio, el presupuesto también me parece, y el plazo en el tiempo en el que deben de realizar la importación de estos medicamentos especiales. Por eso la importancia de que para estos medicamentos adjunten estas tres documentos, perdón, estos tres documentos para que puedan después nacionalizar los bienes. El CERCOP revisará y validará que toda la información sea correcta y congruente para poder emitir la respectiva autorización. Adicional, también por esta opción de régimen especial, también pueden nacionalizar aquellos bienes que compraron por el listado de productos exentos de la VPN. Es decir, entonces todos aquellos procesos que seleccionaron un CPC, y aquí la pregunta para la persona que voy a responder la pregunta para Fausto, recuerdo el nombre, en el cual me señalaba que qué documentos debo de adjuntar o cómo es el procedimiento para nacionalizar los bienes que se compró a través del listado de los productos exentos de la VPN, que si bien es cierto, no requieren la autorización del CERCOP, no requiere la publicación del CERCOP, la publicación en el CERCOP, en el SOCE, no requiere de esa publicación. Entonces, ¿qué debo realizar? Una vez que compras en el extranjero, que ya firmas tu contrato con el proveedor en el extranjero, ¿qué debes de adjuntar? Debes de ir a la ventanilla única ecuatoriana del Ecuapaz, seleccionar documentos de soporte, seleccionar el formulario del CERCOP. En el formulario del CERCOP tú encuentras la opción de los cuatro tipos de importación que acabo de mencionar, seleccionas la opción régimen especial y aquí vas a adjuntar la siguiente información: factura comercial original firmada, ya sea esta física o que sea emitida de manera electrónica, de acuerdo a como les indiqué en el primer paso. 2. El contrato firmado con el proveedor internacional u orden de compra firmada. 3. La resolución administrativa de la entidad justificando el uso del CPC. Por favor, es importante en este punto 3, todas las entidades que compren por este listado deben de emitir una justificación, generalmente ya sea en la resolución de inicio o en otro documento que la entidad considere importante, justificando el uso del CPC. Entonces dice, perfecto, yo voy a adquirir equipos de respiración autónoma para el objeto de contratación tal, tal. Entonces, aquí lo que voy a decir, bueno, seleccioné el código CPC tal porque se ajusta a mi objeto de contratación. Entonces, aquí va un tema de justificación del uso del CPC. Y en el 4, pues tienen ya el listado de productos por código CPC que están exentos. Como ustedes saben, existen dos resoluciones anteriores que se publicaron, esta es ya la tercera. Entonces, sí es importante que ustedes deben adjuntar la resolución vigente a la fecha para verificar que a la fecha se compró con tal resolución y que estaba vigente. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque otras entidades compraron bajo otras resoluciones que a la fecha ya no están vigentes. Entonces, sí es importante revisar esta documentación completa para identificar la vigencia de la resolución. Por favor, en este punto, muchas entidades inclusive a veces seleccionan mal el código CPC, no, y la ajustan a un objeto de contratación, y eso no es lo correcto. Por eso el CERCOP muchas veces ha emitido la negativa en estos casos y las entidades han tenido que volver a rehacer todo el proceso para nacionalizar. Sin embargo, recuerden,
esto no es el listado de productos exentos de la VPN no es un tema de omisión, ¿no? De omitir y saltarme la VPN, sino es un tema de que ustedes puedan, se les pueda facilitar a las entidades, pues, la nacionalización de los bienes. Sin embargo, es responsabilidad de cada entidad cumplir y hacer un buen uso de este listado. Entonces les llamo a todos ustedes, les exhorto a todos los participantes a que puedan usar este listado de productos exentos de la VPN de una manera correcta, en la cual ustedes puedan relacionar el CPC con el objeto de contratación. Y aquí tenemos una visualización ya de la información que ustedes deben ingresar cuando van a la opción de régimen especial. Como ya les había comentado, pues registran toda la información, escogen la información del número código, el documento de importación. Aquí igual deben registrar el régimen especial, ya sea el número del contrato, el oficio del ARSA, la resolución administrativa, del CERCOV, o pueden registrar o un contrato, registran aquí la información, pues esta casilla no tiene ninguna validación y ustedes podrán registrar la información. De igual manera, ingresan en la casilla monto de importación. En la casilla monto de importación registran el valor del contrato o la orden de compra. Recuerden, en la casilla monto de importación ingresar esta información. De igual manera, esta casilla es editable y ustedes ingresan la información del contrato. Tenemos otra tenemos otra opción, que es la resolución de emergencia. En la resolución de emergencia debe de seguir los pasos que establecidos en el artículo 240 del reglamento y el artículo 74 de la normativa secundaria, en el cual establece que el CERCOP realizará el procedimiento de inexistencia de producción nacional, de oferta de producción nacional, en el término máximo de 3 días contados de dicha verificación esté relacionada con contratos de emergencia para la adquisición de bienes o servicios en el extranjero. Por eso la importancia de que las entidades revisen lo que dice la normativa y hagan la respectiva publicación. Si es que por una resolución de emergencia quieren importar bienes, pues obligatoriamente las entidades deben de realizar la publicación de la VPN y el CERCOP en 3 días debe obligatoriamente también emitir una respuesta a un pronunciamiento de si existe o no producción nacional para estos casos de emergencia, ¿ya? De los bienes que están solicitando por emergencia. Y con ello, ¿qué documentos deben de adjuntar? Entonces, como ya les había indicado, la factura comercial original, el contrato firmado con el proveedor, la resolución de emergencia y el oficio de autorización emitido por el CERCOP, en el cual les indica si se identificó o no producción nacional del bien o del servicio que requieren contratar en el extranjero. De igual manera, ustedes aquí tienen una pantallita del formulario del CERCOP en donde ustedes pueden visualizar de qué información deben de ingresar y aquí en la casilla número código de documento de importación, pues deben de colocar el código con el cual registraron en el SOCE. Este código debe estar en estado cursando emergencia, es decir, debe estar en estado vigente, no puede estar finalizada la emergencia, porque si está finalizada o ya no se encuentra vigente esta resolución de emergencia, la licencia de importación no les va a generar, no se va a generar ninguna licencia de importación. Por eso la importancia de que para este caso puntual de resolución de emergencia se encuentra en estado vigente. Caso contrario, el sistema no les va a generar ninguna licencia de importación. De igual manera, en la casilla monto de importación colocan el valor del contrato y continúan ingresando la demás información. También existe otra información, otro tipo de importación en el cual ustedes tienen contratos financiados con préstamos o cooperación internacional, en la cual esta se rige por el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la cual establece que los contratos financiados con préstamos o cooperación internacional
que se financien previo a convenio con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito, de los cuales el Ecuador sea miembro, o en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamientos de gobierno a gobierno u otros organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Para el efecto, entonces, ¿qué requisitos deben de adjuntar? Recordemos ustedes aquí que este procedimiento por los contratos financiados con préstamos o de cooperación internacional hace referencia a aquellas contrataciones que generalmente, les voy a poner un ejemplo, que generalmente se efectúan con el BID o con la CAF o con algunas instituciones que ya tienen establecido un procedimiento de contratación. Es decir, que ellos ya establecen de cómo se va a efectuar la contratación, de cómo van a ser los contratos, de qué es lo que deben de seguir los, las contrataciones de los organismos en los cuales el Estado se impone este proceso de contratación. Entonces, lo no previsto en dichos convenios se regirá a los procesos de la ley, se acogerá a la ley de contratación pública, pero generalmente estos convenios ya vienen dadas las condiciones de cómo debe realizarse la compra cuando son estos préstamos internacionales. Por lo general, para estos casos, el CERCOP, ¿qué es lo que revisa? La factura comercial, igual, debe revisar el contrato firmado con el proveedor internacional. De igual manera, se va a revisar el convenio internacional con los organismos multilaterales. Es decir, yo a esto le llamo como el convenio madre. El convenio madre es donde se establecen todas estas condiciones de compra, de cómo se establece el proceso de adquisición, a qué se rige. Entonces, aquí el CERCOP revisa que efectivamente se está acogiendo el proceso de adquisición se va a acoger de acuerdo a lo previsto por el EBIT, por la CAP, por cualquier organismo internacional y que lo que no esté ahí se acogerá a la ley. Generalmente, esto lo hacemos, esta revisión se hace de esta normativa para ver qué es lo que quiere, qué es lo que se establecieron en estos convenios o contratos internacionales. Entonces, sin embargo, esta es la documentación que el CERCOP revisa para realizar las respectivas validaciones y verificar que toda la información sea correcta. Una vez que ingresan toda la información, el CERCOP igual revisará la solicitud y verificará que toda la información sea correcta. De igual manera, ustedes aquí pueden visualizar ya el formulario del CERCOP, en donde están los contratos financiados con préstamos de cooperación internacional, en donde ustedes ya pueden registrar igual el número, el código del documento de importación, que pueden ingresar ya sea el código del contrato, ingresan en la casilla el monto de importación, el monto del contrato, de igual manera, igual esta información la registran y el CERCOP valida con toda la información documental. Entonces, es la información que ustedes registran en la BUE con la validación documental. Todo eso se contrasta y se puede emitir o negar la licencia de importación. Recordemos ustedes que el tiempo de autorización de cada licencia de importación es de 4 días. El CERCOP se demora 4 días máximo en autorizar cada licencia de importación para que ustedes consideren esto en su planificación, ¿no? Que el CERCOP emite esta autorización en el tiempo máximo de 4 días. De igual manera, si es que las entidades desean anular o modificar una licencia de importación, pues deben de ingresar un KIPUX indicando, es decir, ingresar un oficio a la máxima autoridad del CERCOP, indicando por las razones por las cuales están anulando o modificando una licencia de importación y el CERCOP emitirá la respectiva respuesta. Con esto, las entidades podrán dar de baja la licencia, es decir, anularla, o a su vez podrán modificar la misma, siempre y cuando venga de una manera justificada. Bueno, ahora les voy a mencionar que también existen casos en los cuales el CERCOP emite un pronunciamiento. No se genera una licencia de importación, pero sí emite un pronunciamiento sobre algunos casos. Por ejemplo, tenemos un tema de bienes por garantía técnica. Recordemos que en los contratos
muchas veces la mercadería para la importación se, se puede dañar, está expuesta a daños. O a su vez, llegó y nunca llegó y funcionó y después ya no funcionó. Entonces se establecen en los contratos internacionales garantías y estas garantías establecen que cubrirán por cierto tiempo. Y si fueron estas garantías de estos contratos se desprendieron de una autorización que emitió el CERCOP a través de una licencia de importación, ya sea independientemente de cuál sea el tipo de seleccionado, el tipo de importación seleccionado, las entidades podrán nacionalizar estos bienes que son parte de una garantía técnica. Es decir, que bienes que se dañaron, bienes que se dañaron ya sea funcionando o bienes que llegaron y nunca funcionaron. Entonces, para dar cumplimiento a esta garantía, los proveedores suelen enviar nuevamente los bienes. Dicen, bueno, perfecto, se dañó, yo voy a hacer una nueva entrega de estos bienes para reponer lo que nunca funcionó o lo que se dañó. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estos bienes ya pueden venir exonerados también porque son parte de un cumplimiento de una garantía. Para el efecto, si bien es cierto, no podrán generar una licencia de importación para la nacionalización de estos bienes, que son por garantía técnica, no podrán generar una licencia de importación, pero el CERCOP sí puede emitir un pronunciamiento y este pronunciamiento igual las entidades deben ingresar un oficio indicando esta situación, que es parte de una garantía técnica y que el proveedor se encuentra enviando esta garantía técnica que están cumpliendo, indicarnos que ya se fue autorizado este proceso. El CERCOP va a revisar la solicitud en la cual también debe de venir adjunta la factura comercial, una factura comercial con la leyenda que diga valorada para fines aduaneros u otra frase similar en la que realmente conste que solamente viene, no tiene ningún valor para la entidad contratante, o sea, no hay un valor, hay una erogación de recursos económicos extra por estos bienes, sino únicamente son bienes que en SENAI, como ustedes saben, todo tiene un valor, entonces vienen valorados únicamente para fines aduaneros, porque son parte de una garantía técnica. Entonces, el CERCOP verificará de igual manera que adjunten el contrato en donde se verifique el cumplimiento de esta garantía técnica, en donde se establezcan los plazos, verificar si está dentro del plazo todavía la garantía técnica, verificar si efectivamente es un producto que fue ya autorizado y es parte, pues también hay que revisar esa información y también adjuntar una carta del proveedor. Entonces, la solicitud para nacionalizar bienes por garantía técnica debe estar dada debe venir acompañada por la factura comercial, el contrato en donde se evidencia el cumplimiento de la garantía y la carta del proveedor indicando que efectivamente se tratan bienes que van a ser repuestos por garantía técnica. Una vez que el CERCOP revisa toda esta documentación, emitirá un pronunciamiento y con ese pronunciamiento las entidades pueden presentar a SENAE y SENAE podrá ya darles la nacionalización de los bienes exceptuándoles de los pagos de tributos al comercio exterior. De igual manera, existen también procedimientos que no requieren la autorización del CERCOP, como por ejemplo las donaciones. Las donaciones generalmente que vienen a las instituciones del Estado ya se encuentran normadas dentro de un instructivo emitido por el SENAE. Entonces, estas donaciones que no comprenden, no están enmarcadas en el proceso de compra pública porque no hay una erogación de recursos económicos, por lo tanto, no implica un tema de contratación pública. Para el efecto, las entidades únicamente deben presentarse en aduana, en SENAE, toda la documentación, información que le solicite aduana para nacionalizar estos bienes sin presentar la autorización del CERCOP. Como les digo, estos procesos de donación no están enmarcados dentro de la ley, el reglamento o demás normativa emitida por el CERCOP. Lo mismo pasa con los bienes con muestras sin valor comercial, que son bienes que se encuentran, tienen una categoría especial dentro de SENAE y que son muestras sin valor comercial. Generalmente estas vienen dadas por 3 unidades por ítem o tienen una presentación comercial, no están destinadas a la venta
y N requisitos que se consideran como muestras sin valor comercial y que también están establecidas dentro del artículo 125 del COPSI, dentro de las exenciones que nos ejecutarán al pago de los tributos y que el SENAE ya tiene igual establecido un procedimiento para la nacionalización de estos bienes, que generalmente son destinados para fines investigativos. Por lo tanto, tampoco son parte de un tema de contratación pública. No se rige a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento y demás normativa conexa. Para estos dos casos, no necesitan presentar ninguna información por parte o pronunciamiento por parte del CERCOP. Bueno, y ya con esto damos fin a la charla de verificación de producción nacional. Con esto terminamos la tercera etapa y sí me gustaría saber si los participantes tienen dudas, inquietudes sobre este punto, sobre la nacionalización de los bienes a través de la ventanilla única ecuatoriana del Ecuapaz para la tramitación de la licencia de importación. Si algún participante tiene dudas, inquietudes, por favor, indicarme en este momento o si no, pues procederemos ya a finalizar la charla. Mi estimada Karen, mientras llegan consultas, por favor, te voy a poner al momento la encuesta para que nuestros amigos participantes nos ayuden, por favor, a llenarla. Recuerden que ya nos están compartiendo las presentaciones, que por favor ustedes pueden revisar nuestro canal de YouTube, Cercop Capacita, y ahí verificar toda la información, revisar nuevamente toda la información que se está dando en estos seminarios. Gracias, Anita, por la información. Entonces, ustedes ya saben, tienen el link para revisar la capacitación y obtener la información. Si tiene algunas dudas, inquietudes o todo está resuelto, por favor, me indican. Bueno, yo les agradezco a todos por la atención prestada en esta charla el día de hoy del proceso de autorización de licencias de importación y el proceso de importación de bienes y contratación de servicios a través del procedimiento de verificación de producción nacional. Es el tema que hemos tratado el día de hoy. Agradezco también nuevamente a la Dirección de Capacitación por la invitación y les deseo un buen día. Que pasen muy bien. Hasta luego. Con ustedes estuvo hablando Karen Mejía. Muchísimas gracias, Karen, por la participación en el día de hoy.